Conocer, para entender el contexto de lo que celebramos en el inicio de esta semana, recuerden que en la tradición judía el domingo es el primer día de la semana. Lo leerán en la Escritura cuando dice que el Señor Jesús resucitó el primer día de la semana, y ya en algunas ocasiones que se explicaba que en el Medio Oriente sí realmente sigue siendo el primer día de la semana, el día domingo, y trabajan a partir del día domingo, para que el Shabbat es el día de descanso, que es el sábado. Fue el inicio de la semana, tres fiestas importantes en la época de Jesús: la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Cada una de esas fiestas duraba 7 días cada una. La Pascua culminaba con el sacrificio del Cordero Pascual por la liberación de los pecados, y esto se hacía el día viernes. Ese día era el día en que se iba a sacrificar el Cordero Pascual. Vean que todo tiene relación con lo que se celebra en la semana. Cada año los judíos viajaban desde cualquier lugar para celebrar las fiestas de Jerusalén. Recuerden que ellos fueron dispersados por diversos lugares del mundo, y ellos regresaban a Jerusalén por lo menos una vez al año. Y algunos que estaban dentro del territorio de Israel viajaban hasta Jerusalén para celebrar esta fiesta. Así que eso era normal, mucha actividad había en la ciudad de Jerusalén en ese tiempo. Igual tenía hoy un reportaje del día de ayer, la ciudad santa, como se le conoce, la ciudad amurallada de Jerusalén, que se mantiene casi intacta en una soledad completa, no como en otros años en los cuales eso está invadido de personas de todo el mundo. Pero por la situación que se está viviendo actualmente, pues ustedes comprenderán que no, la cantidad de personas no es la misma. De hecho, no hay actividades, son pocos carros los que se veían caminando. Jesús había ido varias veces a la ciudad de Jerusalén, y recordemos que cuando él tenía 12 años, que se cumplieron su mayoría de edad, él fue a la ciudad a ofrecer su sacrificio. Un comentarista, un escritor, escribe de que en esa ocasión, cuando él vio que la sangre del cordero brotó y le salpicó a él a la edad de los 12 años, él en ese instante dice que lloró al visualizar que en un futuro, en lugar de ese cordero, sería él quien sería sacrificado. La Pascua representaba la conmemoración de la liberación de la esclavitud de Egipto, y esta celebración en este año coincidió con la llegada de Jesús a Jerusalén. Indudablemente el plan de Dios perfecto que culminaría en esa semana. Dentro de esta semana se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, la cual el próximo miércoles vamos a estar celebrando. Es decir, usted no se lo puede perder, ¿verdad? Tiene que estar el próximo miércoles. La expresión de Juan el Bautista, cuando vio que venía nuestro Señor Jesús hacia él, le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento nadie la comprendió, pero cuando los hechos se dieron, todos se acordaron de las palabras de Juan, de que realmente ese era el Cordero que quita el pecado del mundo. Desde ese momento hasta la fecha. Vamos al libro de Lucas, en el capítulo 19, vamos a leer el versículo 28 en adelante.
Lucas 19, del 28 en adelante, se ponen de pie para mayor reverencia de la palabra a medida que encuentren la cita. Y para que se tiren también, y se despierten ya, porque hoy ya están durmiendo. Y dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé, de Betania del monte, que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos. ¿Saben? El monte de los Olivos se mantiene intacto. Pude ver el reportaje en este día, aquí está el monte, el Getsemaní, todos, diciendo ir a la aldea de enfrente, y al entrar a ella, le vi su pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatado el rey, y si alguno os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron a morir. Y cuando lo desataron el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y les dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban de cerca de la entrada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en la altura. Entonces algunos de los fariseos, entre la multitud, le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. El respondió y me dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos. Hasta ahí leemos y oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites en este día conmemorar e iniciar esa conmemoración de esa semana que marcó el inicio de la época de la gracia, Señor. El inicio del cual tendríamos entrada igual nosotros. Así como esa entrada triunfal hiciste a Jerusalén y que no pudieron ver porque estaban ciegos, así igual esa entrada triunfal tú la permitiste para cada uno de los que aquí estamos, Señor. Entraste en nuestras vidas triunfalmente y gobiernas en ellas hasta tu regreso en gloria, Señor. Le damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. El título, como comprenderán, es la entrada triunfal. Que el Señor había anunciado que esto iba a suceder. Ya Él había anunciado cuál era el propósito de su visita. En Lucas 19, 18, 31 al 34, la palabra de Dios dice lo siguiente: tomando Jesús a los 12, les dijo, imagínense, lo hizo un poco antes, he aquí subimos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Es decir, aquí se está dando el cumplimiento de todas las profecías. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Es decir, le va a entregar al imperio romano, que es el que estaba gobernando en ese momento Israel.
Esos eran los gentiles. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitarán. Y aquí viene lo interesante. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se decía. Imagínense qué terrible. Ya antes, mucho antes, les había anunciado que esto iba a suceder, pero en esta ocasión su anuncio fue más directo, pero ellos no entendieron sino hasta que el evento sucedió. Posteriormente, después, cuando reciben el Espíritu Santo, sus ojos son abiertos, su conocimiento es abierto, y entonces entendieron todo lo que había sucedido, no solo en esa semana, sino en todo el tiempo que estuvieron con Jesús. Tuvieron la oportunidad de entender la palabra de Dios, las leyes y todo. ¿Por qué? Porque recibieron el Espíritu Santo. Espíritu Santo que recibimos cuando decidimos aceptar a Jesús como nuestro personal y único Salvador. Y este es el problema principal de la humanidad. No quieren creer en el plan de Dios. Un plan de Dios que está escrito en su palabra, está bien definido. Aquí lo encontramos. Está todo profetizado, está todo escrito y está todo revelado. El mayor problema que enfrentan las personas se llama incredulidad. Es la falta de fe. Y es por eso que la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan 3:18, no 3:16, que es la mayoría conoce, que la mayoría repite. Pero para mí es importante cuando leo en Juan 3:18, que dice lo siguiente: el que en él cree, Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto es lo que realmente sucede. Él lo dijo en ese entonces, pero sucede hasta el día de hoy. La incredulidad del hombre es grande. Por eso él dice: el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cómo es posible que la mayoría, y digo la mayoría, sea parte de esta condenación? Todos. Usted le pregunta los trabajos, los colegas, todos, ¿por qué es esta vacación? ¿Por qué es esta interrupción de las labores normales? ¿Por qué? Todo el mundo lo sabe. Todos saben qué es lo que estamos celebrando, pero no reconoce a Jesús como su personal y único Salvador. Esto es algo así como un dicho que había antes: los motivos sobran. Los motivos sobran y hoy, en este día, los motivos sobran ¿para qué? Para pasear, para divertirnos, para aprovechar. Triste para aquellos que sufren de adicciones. Triste, digo yo. Y triste para aquellas esposas que son las que tienen que cargar con ellos, hijos que tienen que observar. Porque hay algunos que toda la semana la pasan de mi familia, muy felices. ¿Y qué están celebrando? La Semana Santa. Miren qué forma de celebrarlo. Es importante llamar la atención en el pollino, fíjense. Ese pollino nadie lo había montado. Y en la realidad, para montar un pollino como este que está detallado aquí en la palabra de Dios, era necesario que pasaran varios días y que durante varios días este animalito fuera domesticado, o fuera avanzado, o por decir así,
lo domara alguien, pues. Pero cuando este pollino fue llevado a donde Jesús, el animalito no ofreció ninguna resistencia. Inmediatamente que él fue llevado, él se puso en posición de su Creador, de su Señor, de su Salvador. Es importante como este animalito irracional y irracional, que no tiene uso de razón, es un animalito, pero que reconoció inmediatamente quién era su Señor. Y como nosotros, que somos racionales, inteligentes, nos cueste tanto reconocer y recibir a Jesús y servirlo. Y digo nos cueste tanto porque muchos de los que aquí estamos no llegamos desde el primer mensaje que nos llegó de Cristo Jesús, desde el primer conocimiento. Muchos de los que aquí estamos estuvimos en esas calles que guían ciegos guiando a otros ciegos. Muchos lo hicimos únicamente por tradición. No entendían realmente el significado de Jesús. No entendían que ellos recibían a Jesús y que Jesús entre a la vida de nosotros. Mucho menos servirle. El pollino de inmediato. Este sí fue útil para los propósitos de Dios. En la antigüedad, los reyes entraban a la ciudad e iban montados en un pollino. Y cuando ellos iban montados en un pollino, es decir, en un asno o en un burro joven, representaban que estaban entrando en términos de paz. Y fíjense que la zona es una variedad de pollino que es muy bonito, muy hermoso. Y nada menos en el video que pude ver este sábado, a alguien de la ciudad ahí, de los que están viviendo, montado precisamente en un pollino trasladándose de un lugar a otro. Es muy usado en esos lugares. O sea, se ve normal, no se ve como algo extraño, es normal. Pero en la historia de esos lugares del Medio Oriente, cuando alguien entraba, cuando un rey entraba, en este caso fue el rey de reyes que entró a Jerusalén, y lo mismo fue reconocido por varios en ese momento que cantaban cuando él ingresó. Eran que entraban en son de paz. O sea, eran reconocidos. Si venía en un pollino, venía entrando en son de paz. Pero esto último no va a volver a suceder. Cuando un rey entra en un caballo blanco, eso significa que se está entrando con toda la autoridad para tomar el control de cualquier reino. Y esto es lo que realmente va a suceder cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando venga y tome el control de todo, completamente. Tomará el control de toda la nación. Y eso es lo que vemos. Me repito, todo está profetizado, todo está escrito. En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 21, nos dice claramente lo siguiente: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se hacían de las carnes. Pero en el 11, y entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia busca y pelea. ¿Se acuerdan que vimos a Daniel? Todos lo relacionan, sus ojos eran como llamas de fuego, ¿se acuerdan del estudio anterior? Y había en su cabeza muchas diademas, tenía el nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Esto va a suceder en la segunda venida. El día no viene en un pollino, vendrá en un caballo blanco. Todo lo sucedido en la primera venida de nuestro Señor Jesús
había sido profetizado, hermanos. En esta ocasión no era una excepción. Si nosotros vemos Zacarías, cuando leemos el libro de Zacarías, busquemos la cita, en el libro de Zacarías vamos a leer Zacarías, capítulo 9, versículo 9, veamos qué dice Zacarías. En Zacarías 9, versículo 9 dice la Escritura: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Esto era lo que estaba sucediendo en el momento. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. O sea, estaba claramente profetizado. ¿Y saben cuándo se escribió esta profecía? Entre el año 520 y el 470 antes de Cristo. O sea, 500 años antes estaba profetizado exactamente este hecho que aparece en los 4 evangelios, porque aparecen los 4 evangelios, en Lucas, Mateo, Marcos y Juan. Allí aparece profetizado. Luego, por eso, si nosotros vemos en Mateo 21:5, dice la Escritura: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso, y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de cabello. O sea, no hay forma de que podamos evadir que la Escritura se cumplió exactamente. Por otro lado, dice la Escritura en Lucas 19:38, diciendo: bendito el rey que viene en el nombre del Señor. ¿Cuál rey? El rey de reyes. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto está en el Salmo, estaba escrito en el Salmo 118:26. Salmo 118:26. Allí está escrito: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendice. ¿Sabe cuándo fue escrito esto? Entre los años 515 y 450 a.C. Saquemos una media y digamos que ambas profecías fueron escritas 500 años antes de que esto sucediera. ¿Cómo es posible que eruditos en el estudio de la palabra de Dios no pudieran ver que todas las señales que los profetas habían dado se estaban cumpliendo en Cristo Jesús? ¿Cómo es posible? ¿Saben por qué? Porque ellos no estaban interesados en guiar al pueblo espiritualmente. Ellos simplemente se procuraban cuidar el poder y los privilegios que les proporcionaban sus cargos. Ellos tenían una alianza con quienes les habían invadido, que eran los romanos. Ellos tenían una casta, una élite que se consideraba superior al resto de la población. Ellos gozaban de muchos privilegios. A ellos no les interesaba la parte espiritual realmente. A ellos lo que les interesaba era el reconocimiento, el respeto, el tener engañados al resto de los demás. Por eso, cuando vieron que Jesús entró, cuando supieron de que Jesús estaba cerca, lo que Jesús hacía y que Jesús estaba acercando, cuando vieron llegar a Jerusalén, lo que vieron en él no fue un Salvador, lo que vieron en él no fue el Mesías, no vieron al Rey de Reyes, lo que vieron en él fue un adversario que no les iba a permitir que siguieran engañando a los demás, un adversario que les iba a descubrir que lo que ellos eran únicamente ciegos guiando a otros ciegos.
Y la figura de cielos guiando a otros ciegos está en la palabra de Dios. Y ahí imagínese usted un ciego guiando a otro ciego. ¿A dónde puede venir a parar? Pero eso es lo que realmente sucedía. Y eso es lo que muchas veces sucede en la actualidad. Cuando no estamos leyendo la palabra de Dios, cuando no nos apegamos a lo que la bendita palabra de Dios nos dice, cuando no nos enseña la palabra de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, con las enseñanzas que no se fundamentan en la palabra de Dios. Cuando tratan de imponernos tradiciones, cosas que no tienen un fundamento bíblico. Pero usted y yo debemos siempre estudiar la palabra de Dios. Cada una de las cosas que se dan en otros lugares, en otras religiones, en otros ritos, en otras tradiciones, usted debe venir contraponerlas con lo que la palabra de Dios dice. No simplemente aceptar como un hecho. Eso no puede ser. ¿Y sabe hasta dónde llegaron? Después del versículo 39 dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Ellos intentaron impedir que Jesús fuera recibido. Y el Señor les dio una gran lección, una tremenda lección que es válida hasta el día de hoy. Por eso es que usted y yo debemos anunciar con mucha alegría la entrega triunfal de Cristo Jesús, la cual hizo posible que usted y yo le conozcamos en la ciudad, la cual hizo posible que permitamos que Él viva en nosotros, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Eso tiene que trascendental. Desde el nacimiento de Jesús es un hecho trascendental, profetizado por muchos años antes. El nacimiento, su crecimiento, su muerte, su pasión y principalmente su resurrección, su ascensión a los cielos y el envío del Espíritu Santo. Es algo que nosotros con mucho gozo y con mucha alegría deberíamos testificar. No escondernos, no ocultarlo, no evitarlo, sino por el contrario, decir: somos hijos de Dios. Hemos recibido a Cristo. Si Cristo no hubiera venido, nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de que la promesa dada a Abraham hacía muchísimos años antes se cumpliera en este mundo. Porque la promesa que se le dio a Abraham fue: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en todas las familias de la tierra estamos nosotros. El pueblo judío no entendió esto. El pueblo judío no aceptó que esto sucediera. El pueblo judío asumió que la ley era para ellos, que la palabra era para ellos y que la bendición únicamente era para ellos. Y que Dios estaba únicamente para cuidarlos, protegerlos a ellos y que el resto iban a ser destruidos. Definitivamente que no. Malentendieron el mensaje. Lo que el Señor les dijo es: conquisten la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y esa tierra que fluye leche y miel, conquístenla. Pero no lo hicieron. A uno les costó 40 años poder entrar a la tierra que fluye leche y miel. Y cuando llegaron a ese lugar, no lograron echar a todos los que allí estaban. ¿Y por qué el Señor quería que vivieran únicamente ellos en esa tierra, su pueblo escogido? Para que no se contaminaran de las demás naciones que no conocían de Dios, para que no se contaminaran en nada y que fuera un pueblo puro y santo. Sé santo porque yo soy santo, se lo digo. Pero no quisieron entender.
Entonces se mezclaron con las otras naciones. Y ese problema de no haberlo hecho, en primer lugar, no conquistaron toda la tierra que Dios les había dado. Y en segundo lugar, permitieron que ellos se quedaran allí, muchos de ellos, muchas de esas tribus que estaban. Y ese efecto es el que estamos viviendo al día de hoy. Eso es lo que vemos constantemente en las noticias del mundo. Antes de que estallara este conflicto, el conflicto con los demás, ahí está. Porque no pudieron ellos tomar la tierra prometida, como conquistarla como ellos. Pero Jesús viene para que se cumpla la promesa y serán benditas todas las familias. Y ahí estamos nosotros. Pero también nosotros tenemos un papel bien importante, que es conquistar nuestra propia tierra prometida. Nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo, porque cuando recibimos a Cristo, viene a nosotros el Espíritu Santo. Pero nosotros no le permitimos que el Espíritu Santo haga su trabajo. E igual que ellos, cuando tuvieron que conquistar la tierra prometida, no lo hicieron y se mezclaron con los otros pueblos. Igual nosotros nos estamos contaminando constantemente afuera. Permitimos que las cosas del mundo influyan más en nosotros y estamos más llenos de las cosas y los deseos y todo lo que es del mundo, y no de lo espiritual, y no de la parte que nos corresponde como hijos de Dios. Esto no les pasa realmente. Pero ahora nos vamos a la reflexión. Usted y yo debemos anunciar con el Espíritu la entrada triunfal de Jesús. No solo a Jerusalén en esa fecha, sino a nuestras vidas. Esto es muy importante. Hay un matrimonio cuando recibió a Cristo Jesús. Es un hecho importante. Esa fue la entrada triunfal de Jesús a su vida. Eso es importante. En mi caso, su madre fue hace 52 años. Eso es lo que deberíamos manifestarle a los demás, mostrarles a Jesús. Debemos anunciar con mucha alegría, debemos anunciarlo con mucha valentía, debemos testificar que vino Cristo a nosotros. Si usted y yo no nos trasladamos esta verdad que nosotros debemos darles a conocer a otros, aquí en la palabra nos está diciendo, como él les dijo a los fariseos, si no lo hacen ellos, las piedras van a hablar. Y perdón por la ilustración, pero cuando no hay hombres, y hablo a los hombres, que no asuman el liderazgo que Dios nos ha dado a los hombres, es comprensible, es totalmente comprensible que las mujeres asuman ese rol. Bien comprensible. ¿Por qué? Miren, ya en la Biblia hay una gran cantidad de ejemplos que sucedieron. Hay una cantidad. Pero tenemos el ejemplo de Débora, que era una fuerza. Barak no quiso ir a conquistar y a pelear. Y Barak le dijo, si tú no vas, no voy a ir. Yo voy a ir. Pero la victoria será mía, será tuya. Una mujer. Si nosotros no asumimos el papel que nos corresponde, las piernas van a hablar. Esto sucede en los hogares, en aquellos hogares donde el hombre no quiere tomar el liderazgo, en aquellos hogares donde hay esposos que no han reconocido a Cristo como su personal y único Salvador, pero las esposas sí, y ellas toman el liderazgo. Comprensible. El hombre, Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre es la cabeza de su hogar.
pero espiritualmente, si no lo es, y la mujer ya conoció a Cristo Jesús, ella toma y se vuelve la cabeza. Sucede en los trabajos, sucede en la oficina. He visto en la oficina donde la mujer valientemente toma la iniciativa de llevar la palabra de Dios, a un grupo de oración, y de repente ellos tienen su grupo de oración en la hora del muerto. Y llegan hombres y mujeres. Son unas citas que están comprometidas con el Señor. Si usted no ama, si usted no tiene el mensaje de Dios, las palabras, las piedras, pero creo que lo que estamos acá no permitiríamos que eso sucediera. El versículo 41 al 44, nosotros vemos que cuando él llegó a la ciudad, al verla lloró. Y contextualizando nuestras vidas, el Espíritu Santo da gemidos indecibles al ver tanta incredulidad. Al ver religiosos de temporada. Sí, son religiosos de temporada. No le duran ni siquiera la semana. Así como no le duran ni siquiera la semana. Ya andan pensando en una cantidad de actividades que van a desarrollar que nada tienen que ver con el espíritu de lo que se celebra en esta semana. Si ustedes ven los anuncios, ya hay carnavales. Nada más aquí cerca tenemos la Costa del Sol. Se pone el pelo, bien bonito. La costa es buena, bien verde. Pero ya está. Está bien, y moda de se va. Religiosos de temporada, ¿no? Ni siquiera una semana pueden terminar. Cuando la realidad es que hay tantas cosas que nosotros deberíamos orientarnos a llevar el mensaje para combatir esa incredulidad que hay en el mundo. Permitamos que la entrada triunfal de Jesús sea una realidad en nuestra vida. Permitamos que eso suceda. Permitamos que el Espíritu Santo ombre en nosotros. Permitamos que hoy que conmemoramos la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, por usted y por mí. No sé que Él no fue a la cruz, es que Él no fue a sufrir todo lo que sufrió, porque quiso sufrirlo así nomás. Es que lo sufrió en el Samaní. Hubo lágrimas, hubo sudor de sangre por lo que iba a suceder en su humanidad. Tuvo que despojarse de su humanidad para soportar todo lo que tendrá que soportar en ese día tan terrible. Pero por favor, y por favor, permitamos que esa entrada de Jesús en nuestra vida no sea únicamente una virtud. No esperemos, hermanos, que lleguen los tiempos de carnalidad para mostrar un verdadero compromiso con la obra redentora de Cristo. Entreguemos nuestra voluntad al Señor, entreguemos nuestra vida al Señor, permitamos que Él haga el cambio de nosotros. Encontró un burrito. El burrito llegó a su casa feliz. Llegó contándole a todos cómo lo habían recibido. Desde ponían los mantos encima de él para que se subiera Jesús, y los mantos y las palmas para que él pudiera pasar. Y estamos felices porque eso estaba sucediendo. Se levantó muy temprano. Su mamá lo observaba y no decía nada. Se levantó muy temprano el día siguiente y regresó a la ciudad. Pero cuando quiso ingresar a la ciudad, lo recibieron a palos y pedradas y tuvo que regresar a su casa.
golpeado y triste. Por el amor a Dios. Sin Jesús, hermanos, no somos nada. Pero con Jesús de nuestro lado tenemos garantizada nuestra entrada al reino de los cielos. Amén. Amén. Vamos a orar, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque es maravilloso, Señor, todo lo que sucedió, aunque ninguno de nosotros podría soportar eso. Y ni siquiera lo intentaría ni lo permitiría. Pero tú, Señor, entraste triunfado ahí a Jerusalén para sacarnos de Egipto. Qué bueno eres, Señor. Bendito y alabado, Señor. Y si en esta tarde hay alguien que aún no ha recibido Cristo como su personal de Dios, que se encuentra. Solo levante la mano. Yo quiero orar con ustedes y con ustedes. Es un buen día para recibir el Espíritu de Jesús. Es un buen día. Habrá alguien que quiera recibir el Señor de esta tarde. Habrá alguien que quiera hacerlo. Solo quiero orar por ustedes y por ustedes. Padre, te damos gracias porque todos los que estamos somos tus hijos, nacidos de que aún no lo es. Es bueno que siempre das una oportunidad para que no llegue el momento en el cual puedes ser demasiado. Por Jesús, oramos. Amén. No se muevan, porque continuamos, vamos a terminar. Josafat. No somos de vengo ya de una tarea. Pues estaba en el lado oeste de la pirámide. No sé dónde estuviste tú. Padre, aquí han pasado muchos sucesos. ¿Qué es lo que está pasando? Sabía de que te ibas a sorprender todo eso. Han sido 9 señales que hemos pedido nosotros por mucho tiempo. Hemos estado de esclavo. Tú, yo, toda nuestra generación. Pero esas señales han sido las que hemos pedido. Han levantado un libertador, el que hemos estado pidiendo todo este tiempo en nuestro clamor. Pero ahora tenemos una oportunidad de ser libres. Y todo eso que tú has visto han sido las señales que Dios envía al faraón. Padre, pero el faraón aún tiene su corazón muy duro. A pesar de todo eso, Él ha visto todo el poder de nuestro Padre Jehová. Pero a pesar de todo eso, hay una última señal, que es por la cual te traigo conmigo, porque estamos felices y contentos. Ahora, sé de que tú serás la nueva generación de la cual nos estarás diciendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir a buscar un cordero. ¿Para qué vamos a hacer? Ese cordero es para la última señal que Dios ha enviado delante de la muerte. Moisés nos ha dicho que cojamos un cordero para que su sangre sirva para pintar los dinteles de nuestro hogar. ¿Y sabes para qué? ¿Qué, Padre? Para que tú, como un primogénito, no mueras. Y esta es la última señal que estamos esperando para ser libres de la esclavitud que hemos estado. Vamos. No daba más tiempo, entonces. Vamos al cordero. Vamos. Escoge tu cordero. Y ahora escribe un agradecimiento con nuestro Padre Jehová. Así es. Este agradecimiento, guárdalo, porque vamos a seguir con todo esto. Y así es. Invitamos a cada uno de ustedes que se acerquen y escojan su cordero y puedan escribir un agradecimiento. Vengan sin temor. Este es tiempo que podamos recordar lo que Dios ha hecho con todos nosotros
escojan su cordero y escriban en ese corderito un agradecimiento que tengan con Jehová. Vengo ante ti sin aparentar. Así como el pueblo de Israel No me puedes estuvo subyugado por la esclavitud, ellos en la última plaga con el ángel de la muerte estaban agradecidos con el cordero que tenían que escoger blanco, puro, en sacrificio a lo que iban a hacer. Posteriormente que escriban, pasen el lapicero a los que no tienen un agradecimiento para con Dios. Hay mucho por lo cual estar agradecido con nuestro Padre. Jóvenes, los que ya escribieron su agradecimiento, busquen que no tengan lapicero para que puedan agilizar el paso. Y asimismo, invitarles para el día miércoles traer el corderito, porque vamos a seguir con la dinámica. Y les invitamos a que puedan traerlo el día miércoles y así posteriormente el domingo de resurrección. Escriban un agradecimiento para con nuestro Dios. Jóvenes, busquen quien no tenga la lapicero, no tiene la lapicero ya. Ahora, eso es algo íntimo entre ustedes. El pueblo de Israel intimó con Dios al buscar el cordero, al sacrificar ese cordero, y actuaron en obediencia en fe. Así que cada uno de nosotros esta semana no lo hacemos por religión, sino por amor. Y es un recordatorio no solamente esta semana, sino continuamente. Y esto tal vez puede ser algo muy insignificante, pero simbólicamente tómelo usted como un agradecimiento de la sangre que fue derramada en esa cruz para que el ángel de la muerte no pasara por nosotros. Así que, hermanos, están invitados para el siguiente miércoles poder estar en su cordero y seguir con la dinámica. Y así mismo están invitados también para el viernes, que vamos a celebrar pues, la Pascua, y el domingo pues también vamos a traer papelitos porque vamos a hacer algo simbólico con los 3 días que lo vamos a utilizar. Así que esas son las invitaciones para esta semana. Quedan despedidos, no va a ver la banda, ¿verdad? No, sí, a ver, perdón, chanta. Vamos a despedirnos con una alabanza.